buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos aquí en nuestra sala de redacción a Alejandro Cafati, oficial de Política Económica en el COE. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, desde el COE siempre es ameno poder dialogar ese tipo de temas y más aún con un diario tan importante para Honduras como el Proceso Digital. Así que un honor para mí poder estar en este momento y esperando que la conversación sea productiva para nuestra audiencia. Sí, Alejandro, bueno, el tema económico es muy extenso, tenemos muchas áreas a explorar, pero vemos que en las últimas horas hemos encontrado temas que nos han movido la agenda con la aprobación del nuevo proyecto de presupuesto ya para 2025. También nos encontramos con un nuevo aviso del Fondo Monetario. Primero, ¿cómo evalúas este nuevo proyecto de presupuesto? Bueno, hay que revisarlo, aún no está público el documento. Estamos esperando que la Secretaría de Finanzas pueda publicar lo más pronto posible todo el presupuesto general de la República, y desde el COEP, como muy responsablemente hemos hecho, siempre lo revisamos. Llama la atención el incremento del 5.8% mencionado por el ministro Ochoa en la mañana, un incremento significativo a nuestro punto de vista. Pasamos de un presupuesto de 417 mil millones de lempiras aprobados para este 2024 a un presupuesto para el 2025 de alrededor de 430 mil millones. Es importante analizarlo de cara al proceso electoral que se avecina y que sea un presupuesto que realmente responda a esas necesidades que aún hacen falta poder solucionarla al pueblo hondureño, y no sea un presupuesto electoral como ha pasado en años anteriores previo a un proceso electoral. Sí, vemos que siempre es recurrente el incremento del presupuesto cada año y ese mismo financiamiento con deuda externa, pero no vemos, Alejandro, que se refleje realmente ese incremento del presupuesto en la población. Bueno, eso es lo más preocupante realmente. Un presupuesto hacia la baja casi en ningún país del mundo va a existir, salvo que haya una crisis muy severa. Y eso es importante mencionarlo, ya sea porque las necesidades del pueblo incrementan o ya sea por simple tema de inflación. Lo que llama la atención es que año con año se están incrementando los presupuestos y parece que cada vez llegan menos recursos para poder financiar la educación, la sanidad, la infraestructura, que son elementos fundamentales. Una fuerza de trabajo sin educación y sin suficiente salud no es productiva. Y aunque tengamos una población o una fuerza de trabajo con educación y salud, si no creamos las fuentes de empleo necesarias, pues tampoco sirve de mucho. Desde COEP nosotros hemos manifestado diciendo y hemos sido muy enfáticos al mencionar que la inversión pública es complementaria a la inversión privada, así que hay que ver de qué manera no solo se priorizan los fondos, sino que también se garantiza una ejecución eficiente y eficaz de estos fondos públicos. Sí, bueno, que la inflación, pues, lastimosamente tenemos siempre la inflación más alta de la región, y esto pues lógicamente viene a impactar en lo principal que es para la población, que es la canasta básica. Bueno, eso es un tema bastante preocupante. Ya llevamos prácticamente 2 años con inflaciones por encima del promedio que hemos tenido en los últimos 10 años en el país. Tuvimos un 2022 donde la inflación golpeó muy fuertemente no solo los hogares de los hondureños, sino también los costos de producción de muchas empresas. Lastimosamente, y este es un tema que hay que mencionarlo, aunque la inflación se reduzca, no necesariamente estamos hablando de una reducción de precios, simplemente estamos mencionando que los precios se incrementan menos rápido que en años o meses anteriores. Por eso es que hay un malestar. Y el otro punto que nosotros hemos puesto sobre la mesa en las discusiones con el gobierno es que mientras sigamos importando los bienes y servicios que consumimos, al final del día la canasta básica no se va a reducir. En este momento Honduras no es capaz ni siquiera de producir los granos básicos que consumimos, y a este ritmo pues obviamente la comida y los bienes de la mayoría de los hondureños estarán encareciéndose porque los pagamos en dólares cada vez que los importamos. Sí, la mayor parte del salario del hondureño se va en el consumo de alimentos. Bueno, eso es una carga bastante importante y significativa. Obviamente nosotros desde el COEP hemos mencionado que hay un problema en el mercado laboral de Honduras, prácticamente está quebrado. Miramos saldos
salarios promedios muy por debajo de los salarios mínimos, y eso debe ser una de las primeras preguntas que debe formularse cualquier gobierno y cualquier gabinete económico. ¿Qué está pasando y qué debemos hacer para solucionarlo? Otro tema que está pasando factura muy fuertemente, no solo a la economía del país en general, sino a la de los hogares hondureños, es el nivel de informalidad. Son más del 75% de las personas ocupadas en el país que laboran lastimosamente en informalidad, y esa representa alrededor del 40% del Producto Interno Bruto. Y esto no solo significa menos ingresos tributarios para el gobierno, sino que también en muchos casos empleo precario para el pueblo hondureño. Mientras no reduzcamos la informalidad, difícilmente vamos a poder romper ese círculo vicioso de pobreza y desigualdad. Debe ser una de las herramientas, o uno de los temas, perdón, a priorizar en el siguiente gobierno para poder reducirlo lo más que se pueda. Sí, retomando el tema del presupuesto, Alejandro, vemos también la poca ejecución, la baja ejecución del presupuesto, que no se refleja en esa área productiva, que es la que realmente no debería generar empleo. Sí, la ejecución del presupuesto sigue siendo un tema recurrente, lastimosamente, en el gobierno. En algún momento se creyó que era por esa curva de aprendizaje que tenían los nuevos funcionarios. Ahora, pues, ya no sabemos a qué se debe a ciencia cierta. Lo cierto es que la inversión productiva tiene una muy baja ejecución para lo que hace falta del año. Yo creo que el gobierno debe priorizar mecanismos de hacerlos más eficientes, y con esto no estamos diciendo que tiene que restarle en importancia a cualquier mecanismo que transparente las adquisiciones, las compras o la ejecución de fondos públicos, pero no podemos seguir operando de esta manera porque primero se incrementan las deudas flotantes, es decir, aquella deuda que tiene el Estado con los proveedores, ya sean constructoras, ya sean compra de medicamentos o cualquier otro insumo necesario, sino que también estamos perjudicando las finanzas de las empresas que son precisamente proveedoras del Estado. Sí, Alejandro, y bueno, viene nuevamente la revisión del fondo. Faltan recursos para terminar de financiar el presupuesto este año. ¿Podríamos ver el cambio en la política monetaria nuevamente en estos últimos meses, dado que sí viene la revisión del fondo, pero a qué costo? ¿Será que vamos a ver una devaluación en estos próximos meses? Bueno, hay dos revisiones del Fondo Monetario pendientes en este año que no se han podido hacer por diferentes circunstancias. Aún no se conoce un motivo público, pero en esta que se anunció ya a principios de octubre, muy probablemente va a ser para poder llegar a un acuerdo de cuáles son los siguientes pasos. Entonces, el gobierno incrementó la tasa de política monetaria un 1%, no se había modificado desde septiembre del 2020. El tema que más le interesa al Fondo Monetario ha sido, no solo con este gobierno, sino también con gobiernos anteriores, el tema de la devaluación de la moneda. Hay algún compromiso implícito dentro del acuerdo donde el gobierno se compromete a retornar nuevamente a la devaluación programada. Nosotros desde el COEP hemos sido muy enfáticos de que es algo que se debe hacer, porque actualmente hay una presa, si lo podemos llamar así, donde hay un tipo de cambio artificialmente retenido o artificialmente sobrevaluado, y a la larga o en el mediano plazo, al final, cuando el gobierno decida devaluar, va a ser más rápido de hacerlo paulatinamente y el costo económico va a ser mayor. El gobierno debe evaluar muy bien cuáles van a ser esos mecanismos y el impacto de las políticas económicas, dado la importancia que tiene el dólar para nuestra economía. Sí, hay otros temas pendientes en el puntero económico, Alejandro, también. Vemos que sigue pendiente y sigue en agenda la aprobación de la ley de justicia tributaria. También tenemos por otra parte el tratado de libre comercio con China. ¿Cómo nos vienen a beneficiar o afectar estos temas? Bueno, son dos temas que en este momento, según tengo entendido, están prácticamente en stand-by. Primero, porque no hay un acuerdo o un consenso dentro del Congreso Nacional para la aprobación de la ley de justicia tributaria. Nosotros desde el COEP hemos sido muy enfáticos en mencionarle al gobierno que a la par de la aprobación de esta ley debe presentar un estudio de impacto económico, no solo negativo, sino también de lo que se espera generar o recaudar con la aprobación de este instrumento fiscal. Por el lado del Tratado de Libre Comercio, nosotros desde el COEP siempre advertimos que Honduras no tenía la capacidad para poder competir con el gigante asiático. En este momento el gobierno se dio cuenta, faltan todavía creo que 2 cláusulas por negociar y las negociaciones parecen estar estancadas en el marco de poder
generar mejores beneficios para el producto hondureño que se importará o se exportará, mejor dicho, a este país asiático. Esperamos que el gobierno pueda tener la mejor negociación posible, porque eso va a depender que sectores como el camarón, por ejemplo, vuelvan a reactivarse en la zona sur, que en este momento están paralizados luego de denunciar o de romper relaciones diplomáticas con China-Taiwán. ¿Podría ser reales los beneficios de este tratado? Aparte de rubros como el camarón y como el café, que vemos que son bueno, es que lastimosamente como país no exportamos nada más que las materias primas, lastimosamente. Creo que un elemento que podría generar bastante beneficio es tal vez algún tipo de aprendizaje, de buenas prácticas de lo que hace el país asiático y poderlo replicar en nuestro país. Lo cierto es que lo tenemos muy difícil. Ya hay otros países como Panamá, Costa Rica y El Salvador que tienen tratados comerciales previos a Honduras con China, donde la balanza comercial se inclinó muy significativamente a favor del gigante asiático y donde no han podido exportar lo que habían esperado. Creo que estas son lecciones aprendidas que el gobierno tiene que retomar para poder hacer o terminar de hacer una buena negociación con el gobierno chino. Sí, Alejandro, hay otro tema que también me ha estado preocupando en los últimos días y usted como economista pues ya lo ha evaluado, y es el tema de riesgo país. Estos últimos días pues vemos cómo se ha disparado, eso evidentemente nos debe también afectar, ¿no? Bueno, eso es un elemento que viene a afectar la imagen del país en el exterior. Bancos, inversionistas internacionales que quieran venir a Honduras a poner sus capitales o a comprar bonos, miran que en la última semana Honduras ha incrementado significativamente su riesgo país. Es una señal de alerta de que algo está pasando en el territorio nacional. Y eso se tiene que ver prácticamente por dos decisiones políticas. Una, la entrada en vigencia de la salida de Honduras al CIADI, un organismo internacional para resolver disputas entre inversionistas y Estado. Y otra obviamente tiene que ver con el tema del narcotráfico y la vinculación de algunos líderes del actual gobierno con algunos capos de la droga hace más de 10 años. Y la reacción que ha habido de parte del gobierno, en lugar de generar certidumbre, genera más incertidumbre al mostrar muchos más casos de políticos vinculados con el crimen organizado. Y esto al final genera mucha especulación y desconfianza no solo en el sistema de justicia nacional, sino también en cuáles son esas condiciones de la economía hondureña para poder venir a invertir. Y en este contexto, ¿qué podemos esperar en relación al cierre de la inversión extranjera para este año? Honduras normalmente va a andar alrededor de los 600, 700 millones de dólares en inversión extranjera directa. Sin embargo, desde el COEP hemos manifestado que esta inversión no es del todo real, es al final gran proporción, cerca del 95%, reinversión de utilidades de empresas ya existentes en Honduras que invierten o reinvierten sus ganancias en compras de activos, maquinaria y equipo, pero no en expansión de producción o de la capacidad empresarial, y por eso vemos una falta de empleo. Se crean alrededor de 10.000 empleos anuales y entran cerca de 100.000 personas al mercado laboral. Obviamente no hay la capacidad de poder, de parte del mercado, de poder soportar la oferta laboral. Sí, finalmente, Alejandro, con todo este panorama, con todo este contexto, tomando en cuenta que vamos a un proceso electoral, que ya está próximo a las elecciones primarias, luego las elecciones generales el próximo año, ¿qué podríamos visualizar que para el cierre de este año y la inicio del proceso? Los procesos electorales siempre son importantes para cualquier país y para su futuro económico. El llamado aquí es a la clase política de generar procesos electorales que generen certidumbre, que creen confianza, que den seguridad y certeza de lo que se viene en el futuro. Lo peor que podemos hacer como país es no ir a un proceso electoral primario general, invitar tanto a la población como a los partidos políticos a vivir el proceso electoral de la forma más pacífica posible y demostrar que en Honduras todavía habemos hondureños capaces de resolver los problemas y las diferencias en democracia. Hay que repetir o mejorar el proceso electoral general del 2021, donde salieron los hondureños masivamente en tranquilidad y en paz a votar. Necesitamos replicar esto porque en este momento hay un contexto de bastante incertidumbre, de bastante tensión, de bastante desconfianza, y lo peor que le podemos hacer a los hondureños, particularmente a aquellos que esperan crear un futuro acá, como son los jóvenes, es continuar sembrando desesperanza. Muchísimas gracias, Alejandro, por habernos acompañado este mediodía.
hoy aquí en nuestra sala de redacción de Proceso Digital. A todos nuestros seguidores les invitamos a seguir informándose en nuestra plataforma. Esta mediodía de este día nos ha acompañado Alejandro Capati, él es economista del FOSDE, y pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y por acompañarnos siempre a atender la invitación de Proceso Digital para pues analizar toda esta problemática del sector económico. A todos nuestros seguidores pueden seguirse informando en nuestra plataforma, y esta y otras entrevistas también pueden verlas a un solo clic en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.